Lo charlamos en el día de ayer porque inmediatamente de que se tomó conocimiento de esta situación me contactó en mi calidad de presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario. Ustedes saben que además yo soy denunciante con OFUCIPE, el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios Civiles, sobre todo el sistema, porque entendíamos que, a raíz del último incendio que hubo en CONCAR, en otro módulo, en el módulo 4, necesitábamos algunas respuestas que la administración no dio y de hecho habíamos logrado algunas cosas de acuerdo para el 11, como por ejemplo empezar a implementar un régimen de patio. Lamentable la situación del día de ayer. El ministro se comunicó rápidamente en la mañana, en las primeras horas de la tarde, conmigo, y me planteó la posibilidad de venir a explicar los detalles y los pormenores, digamos, de esta situación. Le dije que sí, nosotros habíamos levantado la agenda de la comisión de seguimiento, la vamos a restablecer, y eso implica que, más allá de la rápida respuesta del ministro, lo que sí necesitan un par de días para, digamos, reconstruir bien la situación, dejar actuar al ITF, la Fiscalía, otros organismos que tienen que esclarecer en qué marco sea este conflicto que termina con este saldo fatal, ¿no? Pero sí, el 26 es que está previsto que venga la bicameral. ¿La LUC es responsable de esto que está pasando? Bueno, la inflación penal, sí, yo creo que ese es un camino muy desacertado que han recorrido todos los gobiernos. Descubrimos todos con la misma receta de inflación punitiva que no es la solución. De hecho, hoy tenemos más gente presa que nunca y nadie se siente más seguro, al contrario. Ustedes vieron lo que es el área central de Montevideo, la calle, cortes carcelarios en las peleas de los cuidacoches, de la gente que sale sin la plata ni siquiera el boleto a veces del INR, porque el INR durante 5 años no incrementó su presupuesto. Bueno, ese es un problema que ya no es ni de la administración anterior, ni solo de los elementos penales que inciden, obviamente que inciden, ¿no? Es un problema que tenemos como Uruguay, como sistema político, y tenemos que dar la discusión de forma totalmente honesta de si queremos seguir teniendo este espejo de la sociedad uruguaya en cárceles que son una vergüenza. Realmente la cárcel no está cumpliendo con el rol que tiene que cumplir. ¿Se va a ir por un mayor presupuesto para el tema carcelario como una de las opciones para humanizar lo que es el trato totalmente deshumano que existe hoy en cárceles y la posibilidad de rehabilitación que hoy por hoy está totalmente mermada? Sí, de hecho, en realidad hay un montón de programas que se desarmaron, de programas de tratamiento, porque a mí me parece hasta, ridículo. Y voy a ser categórica con esto, cuando escucho que la gente piensa que la gente se rehabilita con trabajo y estudio en un sistema totalmente reventado de gente que no tiene plazas laborales, que no tiene funcionarios para mover a los presos desde la celda hasta el polo educativo. Entonces, cuando empiezan a estudiar, automáticamente tienen que interrumpir la trayectoria educativa muchas veces. Entonces, realmente hay discursos que son para la tribuna, de gente que no pisa las cárceles, de gente que no trabaja con las familias. Entonces, realmente sí, nosotros venimos peleando el incremento presupuestal para el INR sin locas pasiones tampoco, ¿no? Porque todo el mundo viene a plantear soluciones que no son soluciones. Por ejemplo, para solucionar el problema de la alimentación, lo de tercerizar la producción de la alimentación es carísimo, es una solución que no está adaptada para el caso uruguayo, no le asegura la dieta a todos, no asegura una mejor dieta, ni siquiera asegura que, por ejemplo, parte de las pocas tareas que hacen como trabajo, que son los fajineros, los rancheros, los cocineros, los dejás sin hacer nada. O sea, realmente tenés muchas situaciones donde no solo hay que mejorar el presupuesto, hay que mejorar la gestión. Y lamentablemente la vuelta a la vieja policía en la administración de Larrañaga, Heber y Martinelli fue un retroceso total. ¿Y qué opina de la despresionalización? La oposición cuestionaba ahora que esa palabra y ese anuncio había estado en la campaña del Frente Amplio y si esto iba por esa misma línea. Y claro, si dejan esta bomba de tiempo, no se hacen cargo de nada, nunca se hicieron cargo de nada. Entonces, claro, obviamente que salís a cuestionar duramente ahora la desprisionalización tiene que ver con pensar si a un muchacho, por ejemplo, ¿no? Que rapiñó
para consumir o que cometió un delito asociado al consumo, porque por lo general cuando uno empieza a hablar hay mucho consumo problemático de drogas, que es un problema que tienen todas las familias uruguayas, nadie está libre de caer en una situación así. Lo mandaste 6 meses al peor módulo de Concar y le arruinaste la vida para siempre, en vez de darle un tratamiento, y ahí hablamos de la justicia terapéutica y hablamos de las alternativas y hablamos de todo lo que Uruguay viene hablando y que hay evidencia científica en el mundo, pero que no hacemos. Entonces pues lamentamos que tenemos 756 personas en una celda con 5 funcionarios, donde casi no solo se mueren las personas que fallecieron, sino que también los funcionarios, ¿no? Y no hemos avanzado en soluciones reales. Entonces, obvio que hay que descomprimir, y este es un camino que han recorrido otros países con mucho mayor éxito que los que tienen en términos de convivencia y seguridad de Uruguay, porque la cárcel hay que pensarla como un problema de convivencia. ¿Qué pasa con sacar a las cárceles del Ministerio del Interior, que era uno de los planteos que se hacía también en la jornada ayer por parte del ministro? Le hablábamos hoy a algunos legisladores de la oposición por la posibilidad del Ministerio de Justicia y no planteaban que no lo ven como una herramienta. Te voy a decir una sola cosa. Lo peor que le ha pasado en el último tiempo a la cárcel es la gestión policial. Es volver a la lógica de la vieja dirección de cárceles. De hecho, en realidad, en las cárceles donde nosotros tenemos mejores resultados, y la gente está muy lejos de la cárcel, ¿no? Pero las cárceles donde hay una gestión civil que pone a la gente en el centro, que tienen actividades laborales, que tienen acceso a la salud, que tienen contacto con la familia, que pueden ver a sus hijos, que están trabajando, no están 24 horas de encierro pensando maldades, ¿no? Entonces, creo que discutir esto es urgente. La reubicación institucional del INR es urgente. Y yo creo que por parte de actores, sobre todo de la hoy oposición, hubo señales muy interesantes en su momento que tienen que ver, por ejemplo, con el traslado de la DINALI, ¿no? El traslado de la DINALI al MIDE, es decir, empezar a pensar que las herramientas de rehabilitación no tienen que estar totalmente asociadas a la lógica punitiva, porque hay una cosa que pasa en este país contra los discursos más populistas y berretas que hay, que es que la gente entra y sale de la cárcel. Y constitucionalmente el mandato que tiene la cárcel es que salgan mejor, que salgan rehabilitados. Eso no pasa hoy. Usted habla de urgencias. Ya el gobierno empezó, lógicamente se da una circunstancia de esta naturaleza que es trágica y que ha pasado en otros gobiernos anteriores también. ¿Por dónde pasan las acciones urgentes que se tienen que abordar desde ahora y que lógicamente el Ministerio del Interior es cabeza en eso? Sí, totalmente. El Ministerio del Interior, pero acá lo que hay que entender es que esto no se soluciona únicamente desde la lógica del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior juega un rol importantísimo, pero acá están las herramientas parlamentarias, las herramientas que tiene el Ejecutivo, los otros organismos que tienen que prevenir que la gente llegue a la cárcel y los que tienen que trabajar después para que la gente cuando salga de la cárcel salga mejor y salga acompañada y pueda laburar. Entonces todas esas cosas que están sucediendo tienen que ver con tomar medidas como, por ejemplo, desandar algo que está pasando, que es esto de ir a mega establecimientos en el área metropolitana. ¿Cuál fue la herencia del último gobierno y particularmente de la pésima gestión de Martinelli? 1.500 plazas en un penal de Libertad que ya tiene 1.300, entonces vamos a tener un nuevo Concar que tiene estos problemas porque tiene 5.000 personas, 1.000 más en Punta de Rieles, trasladando mujeres. ¿Cuándo vamos a discutir si tenemos que tener mujeres presas con sus hijos? ¿Cuánto más queremos tener niños presos en el Uruguay, por ejemplo? Entonces, bueno, las medidas urgentes tienen que ver con revisar los instrumentos normativos, con mejorar la infraestructura, con desandar esto de ir a la lógica de megaestablecimientos. Y ahí nosotros vamos a estar coordinando con un grupo específico de trabajo donde probablemente participe el comisionado, el ministerio. Yo creo que acá juega un rol muy importante el sistema de justicia también, porque mucho de esto pasa con en qué situación está la defensa pública. Hay gente que pasa y va presa en procesos que duran 10 minutos en un abreviado y que a veces cuando vos llegás a la cárcel no saben muy bien ni siquiera por qué delito están. Entonces realmente
nosotros tenemos varias etapas. En primer lugar, atender a la población que está en ese sector hoy, ¿no? O sea, que tuvo que vivir esta situación trágica, contener a la familia, mejorar la alimentación, el acceso a la salud mental, el acceso a los medicamentos, porque hoy la cárcel se está aguantando a psicofármacos, porque si no revienta, y ese es un problema que tenemos también como sociedad, porque no es una situación exclusiva de la cárcel. Y después tenemos que empezar a pensar las medidas de mediano plazo, por ejemplo, la inversión en infraestructura para no tener más módulos de estas características y también tener mayores posibilidades de convenio para conseguir plazas laborales y para que la gente pueda salir con un saber acreditado y ponerse un emprendimiento, porque lamentablemente la gente que sale y egresa de la cárcel no consigue trabajo, y ahí nosotros planteamos específicamente en la campaña electoral un programa de trabajo protegido con foco en la gente en calle, cuando la mitad de la calle es egreso carcelario. Yo la escucho hablar de urgencias y de medidas que son muy complejas. ¿Esa urgencia en qué tiempo se traslada? Bueno, en realidad hoy ya se empezaba a diseñar las estrategias para el abordaje de esta situación. Vuelvo a decir, hay que escalarlo, ¿no? Una cosa es lo que pasa en el 11, lo que pasa en Concar, lo que pasa en el área metropolitana y lo que pasa en todo el sistema, que tiene características muy distintas. Entonces, lo que tiene que ver con empezar a desplegar la posibilidad de algunas intervenciones de infraestructura, de algunos traslados, de alguna evaluación, de dispensarización de salud, eso es urgente, ¿no? Vuelvo a decir, hay algunas cosas que ya están comprometidas con el plan que se acordó con el habeas corpus, que se tienen que empezar a implementar. Por ejemplo, el patio. A ver, realmente es impensable que una persona que está 24 horas en el encierro, sin ver la luz del sol, muchas veces, puede rehabilitarse, o puede salir mejor, o puede salir sin enojo a la vida. Entonces, bueno, el plan de patio, que además tiene que ver con las normas Mandela, la mejora en la alimentación, eso es algo que planteamos, y eso es un mecanismo presupuestal de refuerzo que hay que desplegar urgente, y también la asignación del presupuesto para SAI-PPL, que es la parte de ACE, que atiende la salud de las personas privadas de libertad, y obviamente reforzar los dispositivos que tiene la Junta Nacional de Drogas, pero encontramos un sistema que, entre otras cosas, también está bastante desmembrado, ¿no? Faltan funcionarios civiles, se fue a la lógica de transformar las vacantes de operadores en vacantes de policía, entonces acá nos encontramos con grandes retrocesos que hay que atender urgente. Y creo que urgente, en primer lugar, tiene que ver con preservar la vida de las personas y de los trabajadores que están tan afectados como las personas privadas de libertad. Y luego, ahí tenemos varios plazos, el presupuesto nacional y luego ya planear el quinquenio y una reforma en la que obviamente nos tenemos que sentar a acordar porque esta situación no da para más. Muy amable.